Entonces, hermanas, esta palabra se llama el Dios que liberta. Ah, no, sí, no está grabando. El Dios que liberta. El Dios que liberta. Perdón, el Dios que liberta fue la primera y esta se llama Dios levanta libertadores. ¿Cómo se llama? Dios levanta libertadores. ¿Será que usted es un libertador? Yo creo que Dios ha estado tocando los espíritus de muchas. Y vamos a ir a Jueces 6, 1 al 5. Y dice así mientras usted lo busca. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel. Por causa de los madianitas, se hicieron, dice, cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos, dice, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y dice, y no dejaban comer a Israel. ¿Qué hacían? No dejaban comer a Israel. Apunte. Mis ovejas, oigan, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en camellos y sus ganados y venían, en sus tiendas grande multitud, como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla, ni siquiera saquearla, devastarla. Y vemos la condición del pueblo de Dios, ¿verdad? Aquí viene, dice, y se resumía en hacían lo malo. ¿Qué hacía el pueblo? Hacía lo malo. Y era pueblo de Israel. Pero vea qué tremendo Dios hoy en este día. El Señor me dijo, vuelve a hablar con Gedeón. Y su pecado, dice, según Jueces 6, del 9 al 10, dice, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que te afligieron. Recordemos que ellos estuvieron cautivos 400 años. Lo vimos en la primera, en Dios que liberta. Dice, los cuales eché de delante de vosotros, los eché, y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. ¿Ok? Ese era nada más el mensaje. Dios le dijo, ve a la tierra, no le tengan miedo al Dios de los amorreos, porque yo te hago esa tierra, pero dice, no habéis obedecido mi voz. Vamos a ver qué fue el pecado que hicieron. Entonces su pecado fue adoptar la religión. Ay, a mí eso me paró el pelo. Yo dije, ay Señor, tú me estás hablando de religiosidad y ahorita me está haciendo clic. Me está hablando de un espíritu de religiosidad sobre el pueblo de Israel, hermanos, y esto me paró el pelo. Dice, adoptaron la religión cananea y se apartaron de Dios por esa causa. Entonces Dios los entregó en manos de los madianitas. Esa fue la razón por la cual Dios los entregó. Y hermana, yo no sé qué es lo que está pasando y si usted tiene una visión clara de qué es un espíritu de religiosidad, hermana, tenga cuidado. Tenga cuidado, hermana. Si a usted le estorba que los dones, que el Señor se mueve, que no haga esto, que no haga aquello, cuidadito, que usted se está moviendo en algo religioso donde usted viene y hace algunos rituales y usted cree que yendo a una iglesia, oyendo la palabra, ahí se acabó todo. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado, porque aquí el Señor nos está hablando, por esa causa los entregué a los madianitas. Dice, se los dio al enemigo. ¿Quién se los dio? Al enemigo. Dios se los dio al enemigo. Y volvemos a lo mismo. Si usted oye, someteos a Dios, resistid al diablo y vosotros subirá. Dijimos 50 y 50. ¿Por qué se acerca Satanás al pueblo? No siempre, hay que tener discernimiento. No siempre es, a veces por trabajo, sí. Porque usted llega y va a liberar y Satanás cae como un rayo, dice la Biblia, del cielo, para ver cómo, porque le está quitando las almas. Pero también dice, porque el enemigo viene y entra porque ya usted ha adoptado una religión o una religiosidad, como me ha estado enseñando 3 veces en esos sueños. Una iglesia cristiana metida en algo católico. Nada más nos cambiamos de acera.
o de nombre. Y seguimos haciendo lo mismo. Wow. Entonces dice aquí, dice, por esto, dice, todos los celulares en silencio, por favor. Por esto se dice, se escondían en cuevas, cavernas y lugares de protección. Y esto trajo una gran ruina. ¿Qué trajo? Una gran ruina. Una gran ruina. Y usted a veces dice, ¿pero dónde me viene esta ruina? ¿Pero por qué yo no me levanto? ¿Por qué yo no levanto cabeza? ¿Por qué yo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Hay algo que hemos adoptado ahí. Dice, y dice que esta ruina, ¿qué? Los empobrecía. Vaya apuntando, hermano. Señales de adopción, de religiosidad, y Dios se entrega, porque hay un pecado de por medio. Dice la Biblia, la bendición de Jehová enriquece, y no hay tristeza con ella. Y usted que me está oyendo, en esta mañana, mi hermana me impactó mucho, porque él decía, Gedeón, dice, es un hombre que procede del hebreo y significa destructor. ¿Qué significa Gedeón? El que destruye. El que destruye. Es un guerrero poderoso, dice la Biblia, el nombre. El que humilla, el que derriba o el que corta. Era un hombre que estuvo dispuesto, dice la palabra, a arriesgar su vida para salvar y guardar a los que amaban. ¿Será cierto esto de Gedeón? Dice que Gedeón, dice, era un líder nato que se levantó en medio de su debilidad y no tenía grandes rasgos. No era tan poderoso. Dice que estaba escondiendo el trigo cuando el ángel se le presenta. Estaba asustado. Y de hecho él no estaba como muy claro de lo que estaba pasando. Qué raro, ¿por qué el pueblo está pasando tanta situación? ¿Le ha pasado a usted dentro de la iglesia? Pero ¿por qué a esta le va mal? ¿Por qué el otro se enferma? ¿Por qué el otro no tiene que comer? ¿Pero qué es lo que está sucediendo en el pueblo de Dios? Porque usted es un líder ahí adentro, un Gedeón. Y usted dice, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Dice el Señor, han adoptado religión. La religión que yo les dije que no adoptaran. Han desobedecido. Por eso yo los he entregado a esta pobreza y a esta ruina. Hermanos, dice el Señor aquí también. Él decía, no tenía grandes actitudes. Era débil este hombre, aunque era un líder nato. Le faltaba fe y también fortaleza. Porque él se escondía. Eran sus debilidades. La falta de fe y la fortaleza. ¿Usted se siente así? Vemos que aunque habían abandonado a Dios y habían cambiado su religión, o sea, en otras palabras, habían cambiado su Dios. Donde claman a Dios, ¿sabe por dónde clamaron? ¿Cuándo clamaron los israelitas? Cuando se les tocó la comida. Así de interesados somos, ¿verdad? Tóquele el bolsillo. Pero tóquele el dinero, pero toque la comida, porque sin comida. Ellos podían vivir sin Dios, pero sin comida no. Así somos. Así somos, hermanos. Pero dice la Biblia que donde le quitaron la comida, dice que clamaron a Dios y qué misericordia. Dice que Él los oye. Qué hermoso Dios. Y vuelvo otra vez, reiteradamente, a ver un Dios misericordioso. Si tú clamas a mí, yo te oigo. Si tú te vuelves, yo te perdono. Si tú pecas y me pides perdón, yo te limpio. Aleluya. No te va a dejar afuera. Te está dando oportunidad. Entonces, dice aquí, él estaba dispuesto, dice este pueblo, donde ve que estas cosas están sucediendo, dice, claman a Dios y Dios los oye y comienza a ayudarlos. ¿Qué comienza a hacer Dios? Cuando usted clama, usted que está presente y usted que me escucha, Dios lo oye. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te voy a responder, dice el Señor. Y lo hermoso de esto es que dice que Él comenzó a ayudarlos. ¡Qué Padre más bueno! Y dice aquí, a causa del clamor, Jehová lo primero que hizo fue enviar un profeta.
Porque Dios comienza desde el principio. Dios no les dio la comida primero. Les dijo, no, un momento, les voy a enviar profeta para que les digan lo que hicieron mal. Y dice que les envió un profeta a declararles su pecado primero. Y a decirles, yo les dije a ustedes que no adoptaran la religión cananea. Y ustedes me dejaron a mí por el Dios cananeo y se volvieron contra mí. No oyeron mi voz. Yo les dije, no tengan miedo cuando entren a esa tierra, yo se las voy a dar. No tengan miedo al Dios de los cananeos. Y ustedes por el miedo prefirieron adoptar la religión y callarse, que es lo que le pasa a muchos cristianos. Que mejor no sepan que yo soy cristiano, porque si no se me vienen encima, yo no quiero tener problemas y todo es tapado. Pero el Señor Jesucristo dice más bien que Él les manda más bien a no tener ¿qué? Miedo. ¿Por qué el pueblo tiene miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo tú que me escuchas? ¿Por qué tienen miedo? Si dice la palabra de Dios, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios quien te sostiene. Yo siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo siempre estaré contigo hasta el final. Yo te lo prometo. Yo te lo prometo. Dios estaba ahí. Y Él llega y comienza a declararles el pecado a través del profeta, comienza desde el principio y luego viene el ángel. Y dice la Biblia que el ángel de Jehová se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual más abierrita. Y su hijo Gedeón estaba ¿qué? Sacudiendo el trigo en un lagar. Y generalmente no se sacudía en un lagar. ¿Sabe dónde se sacudía el trigo? El lugar donde generalmente se sacudía el trigo era en un espacio abierto en la cima de una colina a vista de todo el mundo. Pero como andaban los madianitas y los estaban saqueando, entonces él se escondió en un lagar. Un lagar era, por eso me llama la atención lo del sueño, es un lugar, dice, profundo, donde ocultan el trigo y lo sacuden. ¿Será que la iglesia está asustada en medio de esa religiosidad que hay? Y que está escondiendo la comida para darle de comer a otros, para que no se mueran de hambre. Allá habrá gedeones, aleluya, repartiendo, aleluya, fruto para que el pueblo de Dios no muera de hambre. Bendito Dios, siempre hay un remanente, aleluya, pequeño, pero ahí está siempre. Y dice que él, ese espacio abierto, ahí sacudían en esa colina para que la brisa se llevara la paja del trigo. Y el trigo no era normalmente sacudido en un lagar, que era hundido, o sea, en otras palabras, cavaban y ahí se estaba escondiendo, ahí para que no lo vieran. Vemos que el otro paso que Dios da es por el clamor de su pueblo, digan. Por el clamor de su pueblo. Por el clamor de su pueblo, usted llama a Dios. Por el clamor y la oración suya y las lágrimas suyas, Dios viene y habla. Y Dios envía y manda a alguien para que le explique a usted las cosas. Y tal vez usted tiene un nudo aquí en la mente del montón de situaciones que usted no está entendiendo, del comportamiento del pueblo, y viene Dios y le manda un profeta para que le aclare todo y le quite ese nudo de la cabeza en el nombre de Jesús. Qué poderoso Dios. Dios comienza a aclarar y comienza a aparecer. En el clamor del pueblo dice que comienza a aparecer Dios. Y hermana, ¿usted cree o usted que me escucha que usted clama y Dios no se va a manifestar? Dios se manifestará. Esas oraciones que usted está haciendo en la madrugada, Dios se manifiesta. Don Johnny, Dios se manifiesta. Dios está manifestando a su vida poderosamente. Y Dios te va a hablar más y más. Dios se manifiesta por el clamor y se va a aparecer. Y se le apareció un hombre de todos los hijos de Israel. Se le apareció a Gedeón. ¿Y Gedeón quién era? Uno como usted y como yo. Y como usted que me escucha. Sin ninguna destreza espectacular. Más bien escondido como los demás pueblos.
Estaba, dice que escondido en cuevas y escondidos para que no los vieran porque también los querían matar. Comienza, dice el Señor, cuando usted comienza a clamar, comienza a ordenarlo todo. ¡Aleluya! Diga, cuando yo clamo, Dios comienza a ordenarlo todo. Y usted y su clamor y el mío va a hacer que Dios comience a enviar y a ordenarlo todo. ¡Aleluya! Bendito Dios, denle un aplauso al Señor. Dios poderoso tenemos. Dios va a comenzar a ordenarlo todo. Bendito sea el Señor. Entonces busca un hombre para que lo ayude. Y Dios vino hoy aquí a buscar, y usted que me escucha, viene a buscar por el clamor a un hombre, a una mujer, a un joven, a una señorita, que lo escuche, que lo ayude para que haga la labor que él quiere hacer. Él quería realizar algo, su obra. Y le dijo, varón esforzado y valiente, le dijo en versículo 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío, dijo él, si Jehová está con nosotros, ya vemos que ahí hay poca fe. Ya cuando usted comienza a ver que el pueblo comienza a presentar problemones, situaciones difíciles, no hay comida, no hay nada, usted duda y comienza a decir, Dios está con nosotros. Dios estará con nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? Él dice, si Dios está con nosotros, ¿por qué? Y aquí comienzan los por qué de nosotros. ¿Por qué entonces me está pasando esto? ¿Por qué yo tengo esto en mi cuerpo? ¿Por qué yo oro y no pasa nada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si Dios está con nosotros. Y dice la Biblia que siguió diciendo, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Vemos que era un hombre que no estaba entendido de lo que estaba pasando. Por eso venía el profeta a aclarar qué era lo que estaba pasando y por qué había venido eso, como diciendo, Dios, nos sacaste de Egipto y ahora venimos acá y a llevar este palo. ¿Cómo es eso? Y el Señor le dijo, no señorito, no señor, eso no es así, como usted está viéndolo, de su óptica. Si estuvieras en mi secreto, yo te hubiera dicho el por qué. Porque Dios, dice el Señor, no castiga así porque así no. Dios disciplina a aquel que ama y a todo aquel que toma por hijo y le dice y lo corrige de lo que tiene que hacer, mal o bien. Vemos que desde aquel, él dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Vemos que desde que él sabe que peca, entiende que se expone, cuando el hombre sabe que peca, se expone, él sabe y se expone a la ira de Dios y le da miedo. Cuando usted sabe, cuando el pueblo sabe que está pecando y haciendo lo malo, ya usted comienza a ver la actitud del pueblo diferente. No quieren orar, no se quieren someter porque ellos dicen, cada vez que yo voy a ir a buscar al Señor, lo que pasa es que Dios me recuerda lo que yo estoy haciendo mal y yo no quiero dejar eso de hacerlo mal, porque a mí me gusta, porque eso que yo tengo es mío, porque yo no, ¿cómo voy a dejar esta persona si yo tengo 20 años de estar con esta persona? Tal vez sin matrimonio. ¿Cómo es posible que yo no puedo hacer esto? Yo no puedo. Entonces, no se meten. Cuando nosotros comenzamos a ver comportamientos así, es que no quieren. Ellos dicen, estoy expuesto, ¿qué? A la ira de Dios. Y a mí hay mucha gente que me dice, sí, es que me da miedo ir a la oración. ¿Y por qué tienen miedo? Porque no quieren dejar el pecado. Les da miedo que los toque. Porque ellos dicen, ellos de una manera, por más mal que estén, dentro, conscientemente saben, estoy expuesto a la ira de Dios. Y les da miedo. Entonces él sabía, él se exponía a la ira de Dios y su maldición, porque la Biblia dice que el que está en pecado está en maldición también, según la Biblia. Para el hombre, un mensaje del cielo ha sido el terror de ¿qué me dirá Dios? ¿Estaré bien o estaré mal? ¿Estará contento conmigo? Si Dios en este momento bajara y te pusiera una nota y te dijera, ¿cómo estás tú? Usted podría decir, ay, estoy en paz porque siento que he hecho lo bueno delante de Dios. ¿O será que también tenemos miedo de exponernos a esa ira? ¿Ahora qué viene ahora? Tal vez dirá usted. Y apenas, y si atreve a esperar
buenas noticias, porque más bien cuando Dios le dice buen siervo fiel, usted se queda, ¡oh! Qué dicha, yo no esperaba ni que me dijera eso. Tremendo, ¿verdad? Porque nos da miedo. Allí donde está el conflicto, el problema y donde el enemigo gobierna, entonces él está, esta carne es donde está en ese movimiento y dice, aquí yo estoy expuesto a la ira de Dios también, porque por causa mía, ¿quién fue el que dijo eso? Por causa mía ha venido este mal. Jonás. Jonás dijo, por causa mía ha venido esta tormenta y estos hombres van a perecer por mi causa. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios y en lugar de ir a hacer lo que Dios le dijo, se escapó en un barco y se fue. Eso es tremendo, hermano. ¿Vamos entendiendo? Entonces, en este mundo nos da miedo tener una conversación con el Padre de los Espíritus. Cuando usted llega y le dice, venga, Dios me puso a orar por usted. Ya comenzamos a comernos las uñas. Ay, qué torta, ¿qué estaría haciendo mal? Nunca es bien. Nunca es bien. Usted nunca dice, gloria a Dios, qué lindo, ¿qué le dijo Dios? Es, ¿qué le dijo Dios? Es diferente, ¿verdad? ¿A qué le dijo Dios? Es, ¿qué le dijo Dios? Esto es terrible. ¿Por qué? Por ese miedo. ¿Qué será lo que Dios viene a decirme? Dios, ¿qué será? Gedeón le contestó al ángel que, ¿qué? ¿Cómo le contestó Gedeón al ángel? Con coraje. Él estaba molesto, lo primero que le soltó fue, ¿por qué si Dios está con nosotros nos ha venido este mal? Y ese coraje que tenía de la situación que vivía le falló. ¿Por qué? Porque Dios le habló paz y la señal que hizo el ángel con Gedeón para que creyera, lo vamos a ver. Entonces vuelvo a repetir, esa situación que él vio o que él, la óptica que él tenía y le expresó al ángel que era Dios, dice que le falló. Hermanas, nosotros estamos oyéndonos nada más a nosotros mismos, evaluando la situación, pero eso es lo que Dios está haciendo, eso es lo que Dios te está diciendo. No, vemos que Dios más bien le habló paz y hizo una señal. Y usted diría, ¿por qué viene a hablar paz conmigo si está agarrado con el pueblo? ¿No es una buena pregunta? ¿Será que Gedeón no estaba con los demás haciendo lo malo y no había adoptado la religión de los cananeos y se había guardado? Dice que le habló paz y la señal que hizo con el ángel, con Gedeón, dice, para que creyera, ¿para que qué? Usted necesita creer en las señales del Señor. Yo le voy a dar esa señal que usted necesita para que usted crea lo que el Señor va a hacer. El ángel le dio una señal y fue, dice que fue y fue que no era, perdón, la señal que hizo este ángel fue, y que le dijo, cuando Gedeón fue a prepararle, que fue un cabrito y un sacrificio, ¿verdad? Era comida. Le demostró que él no era hombre, ¿para qué? Para comer carne. ¿Quién era entonces? Era un ángel. Los ángeles no comen carne, son espíritus. Entonces dice, volvió en ofrenda, más bien el sacrificio que él estaba dando, en lugar de comérselo, porque él creyó que era un hombre con el que estaba hablando, volvió en ofrenda hecha por fuego y le dijo, con esto, yo soy Dios. ¿Qué le dijo? Yo soy Dios, Gedeón. No estás hablando con un hombre de carne y hueso. Me estás dando de comer, yo soy Dios y estoy más bien convirtiendo esta comida en sacrificio para mí. Dice, ¿qué iba a hacer? Dice, él le iba a servir a Dios. No, sino más bien lo que él estaba diciendo es, voy a ser servido y honrado por los sacrificios que ustedes me van a dar a mí. Eso era lo que le estaba diciendo el ángel. Esa fue la señal que Dios le dio a Gedeón de que él era el ángel de Jehová. Y dice que en el verso 14 dice, mirándole el ángel le dijo, ve. ¿Qué le dijo el ángel? Ve. ¿Qué le dice Dios a usted? Ve. Usted tiene un problema, vaya. Como dijo ahora Marta, usted ve que los hospitales están mal y llamaría, ve. 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 Tiene un problemón allá, tiene una situación difícil, ve, arregla. Eso es lo que le está diciendo el Señor a la iglesia. Usted ve que la situación en un hogar está mal, ve, dice el Señor. Ve.
con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. 135,000 soldados con un hombre y con un pueblo rebelde en pecado. ¿Cómo se sentiría Gedeón en ese momento? Y tal vez usted se siente así, Dios mío, pero ¿cómo? ¿Yo con qué fuerza voy a ir? ¿Y cómo voy a salvar a los israelitas de las manos de los madianitas? Y él le dice, le hace una pregunta, ¿no te envío yo? Que soy un Dios. Yo soy Dios, le dijo él. El clamor del pueblo movió la mano de Dios y llamó a Gedeón un libertador para este pueblo. Y dice aquí, para sacarlos de esta situación. ¿Para qué? Para sacarlos de la situación en que estaba. Dios va a mandar libertadores para sacar al pueblo, los hogares y la situación que usted tiene y los problemas, para sacarlo de esta situación terrible. Dios va a mandar libertadores. ¿Sí? Usted no dice amén. Entonces no creemos. Diga amén, hermano. Dios va a mandar para sacarlos de esa situación. Yo te envío, ve. Le dice el Señor, ve ora, yo voy a hacer. Ve y clama, yo voy a hacer. Ve y ora, yo voy a hacer. Ve y siembra la palabra, yo voy a hacer. Aleluya. Tú haces la parte creíble o la posible, yo hago lo imposible. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Eso es lo que puedes hacer. Lo posible es ve. Pon tu cuerpo a caminar hacia allá, hacia esa dirección de desastre. Ve y haz lo que tienes que hacer y yo hago el resto. Aleluya. ¿Acaso Gedeón hizo algo más? No hizo nada. Gedeón no hizo nada, fue poco, solo se quejó. Y era un hombre débil y sin fuerza y sin fe. Y quejoso. Ve, dice el Señor, y sácalo de esta situación, dice el Señor. Yo te envío. ¿Quién te envía? Yo te envío, dice el Señor. No te está enviando una asociación. No te está enviando un pastor. Dios te está enviando. Yo te envío, dice el Señor. Entonces, dice en el versículo 15, en el verso 15, entonces él respondió, ay, Señor mío. ¿Qué dijo a Gedeón? Ay, Señor mío, como diciendo, no sé, el Señor se equivocó. ¿Qué le pasa? ¿Cómo? Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Es una pregunta natural, porque él estaba viendo la guerra ¿con qué? Con armas carnales. No tenía nada. Estaba escondido igual que el pueblo. ¿Cómo? ¿Con qué voy a irle a hacer frente? Pero vea la poca visión que tenía Gedeón de ese Dios. Él decía, ¿cómo? Oiga, ¿y cómo? Y vea, al principio, ¿qué fue lo que le dijo? Pero tú no fuiste el que salvaste al pueblo de mano de Faraón y mataste y enviaste 10 plagas y destruiste el ejército. ¿No se lo dijo? Él sabía que ese Dios tenía poder, pero cuando Dios lo enfrenta, le dice, ve tú, y dice, no, un momentico, yo no soy Moisés. Yo no soy Moisés, yo no vengo a hacer señales con varas, Señor. ¿Yo con qué voy qué voy a hacer yo aquí? Y vea que él se vuelve a ver a sí mismo. ¿Cómo se vuelve a ver Gedeón? Como una persona que no tenía fe y no podía hacerlo. Aunque Dios le enviara y le dijera, ve, yo te envío. Entonces dice, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia, ¿qué? Es pobre. ¿Qué tiene que ver eso? Excusas. Ay, excusas. Y también seguramente en ese tiempo él decía, bueno, si yo fuera de una familia como la de Elí,
que tenía hijos guerreros y que sabían manejar el arco y la lanza y el escudo y eran diestros en la guerra, diría yo, ok, perfecto, y todavía soy el menor, lo que le pasó a David. Y el menor no era considerado guerrero, sino los más grandes, los más fuertes de la familia, tenían una característica física. Pero él dice, mi familia es pobre en Manases y yo el menor de la casa de mi padre, Señor. ¿Cómo me estás diciendo esta? Esta expresión de Gedeón dice, ¿con qué salvaré yo a Israel? Era un sarcasmo. Era diciéndole, él escogió a Gedeón. ¿Sabe por qué Dios lo escogió? Porque él tenía una opinión exaltada de Dios, pero ninguna de sí mismo. Y Dios escoge gente así. Dice la Biblia, lo que no sirve, Dios escogió. Lo que no es para avergonzar, lo que es para que nadie se jacte en su presencia y la gloria sea de Dios. Y Dios le plació poner el ojo en Gedeón. ¿Cuántos Gedeones hay aquí? ¡Aleluya! ¿Cuántos Gedeones hay aquí? Tremendo. Él creía en Dios y Dios escogió a Gedeón porque él no tenía ninguna opinión de sí mismo. Pero usted ve que hay personas que se sienten muy fuertes. Entonces vienen con aquella prepotencia y aquella soberbia y yo tengo y yo soy y yo puedo. Y más bien eso le estorba ¿a quién? A Dios. Pero dice que Dios dio la mansedumbre y la humildad. ¿Porque qué? Porque esto es necesario para ser usado por Dios. Diga, esto es necesario para ser usado por Dios, la mansedumbre y la humildad. Usted presente y usted que me está viendo, me escucha. Esto tremendamente, Dios lo que le está diciendo es, porque son necesarias para ser usado por Dios, los reproches de Gedeón, porque fueron reproches al ángel y al ángel de Jehová. ¿Produjeron inmediatamente un enojo en Dios? No. Produjeron una respuesta de Dios más bien. Entonces usted está en la casa, ¿cómo es posible que a mí me esté yendo aquí? ¿Por qué a mí me pasa esto? Dice don Ricardo. ¿Cómo es posible que yo con esta vida tan vacía? No puede ser. Reprochando y de pronto Dios llega y le da algo, le produce una respuesta y le da una salida. Y le dice, es por aquí, don Ricardo. Ahí vas a encontrar, ahí vas a hacer, ahí vas a tener, dice don Ricardo. Entonces, vemos que eso más bien produjo una respuesta de Dios. Tal vez Aidita dice, no, hombres, ¿cómo? Yo voy a ser igual que ellos. No, yo no soy igual. Yo casi ni hablo, dice Aidita. Yo casi ni oro, ni puedo orar, a veces me cuesta tanto. Yo no sé qué dichosos que hablan y hablan con el Señor y yo no puedo, no tengo tantas palabras. Pero Dios escoge lo que no es para avergonzar lo que es, para que nadie se jacte de su presencia y de esas cosas Dios levanta algo especial. No es necesario que usted tenga todo el lenguaje que yo tengo. No, a Dios no le importa eso. Si siendo tartamudo Moisés, dice la Biblia, Dios lo hizo hablar con Faraón. Eso es lo de menos. Dice la Biblia que Pablo no vino con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué? Con poder y demostración del Espíritu. Eso es lo que necesita la gente. No necesita palabrería. Necesita poder y demostración del Espíritu. Alabanza sean dadas a Dios. Esto produjo, dice, una respuesta de Dios. Él no encontraba explicación a la falta de intervención de Dios en esta terrible situación y decía, ¿cómo está pasando esto en este pueblo? ¿Pero qué es lo que pasa en Costa Rica? Decía Gedeón. Sí, dice, Gedeón sí había hecho Dios, él sabía que Dios había hecho semejantes maravillas en Egipto. Pero ¿por qué no creía que las podía hacer ahí? Y usted dice, eso fue en Egipto, ¿verdad, don John? Eso fue en Egipto en la Biblia hace 2000 años. ¿Podrá Dios hacerlo aquí, don Johnny? Hoy, en nuestra nación, en el 2024, ¿podrá hacerlos?
¿Usted cree que puede hacerlo? Aleluya. Porque usted ha recibido el poder y las sanidades en su cuerpo tan poderosas. Y usted dice, sí, mi Dios hizo esto, mi Dios hace todo. Aleluya. Y él decía, no, ¿cómo podrá acaso Dios hacer estas maravillas en este momento con semejante? Es que Faraón tenía un ejército pequeño, pero es que aquí son 135,000 madianitas. Y todo el pueblo está escondido en cuevas. ¿Qué me van a seguir? Dice Gedeón. Y dice así, entonces él decía, esto era incomprensible. ¿Cómo? ¿Por qué Dios no ha hecho esa intervención en esta terrible situación? Decía Gedeón, y tal vez usted está con una situación terrible. Donde dice, ¿por qué Dios se ha callado? ¿Por qué Dios no me ha hablado? ¿Por qué Dios no me ha dicho qué es lo que piensa de esta situación? Si la va a arreglar o no la va a arreglar. ¿Por qué no me habla a mí? ¿Por qué le habla a todos y no me habla a mí? Porque usted tal vez tiene una situación terrible y usted está clame, pero dice el Señor, tus reproches harán que mi respuesta llegue a ti, aleluya, porque el que clama yo le responderé. Aleluya, le voy a responder, dice el Señor. Le voy a responder, dice el Señor Santo. Y entonces, él veía esto, para él era incomprensible. Mientras él veía esto, vea lo que estaba viendo Dios. Lo que no había hecho Dios. Gedeón veía lo que no había hecho Dios. ¿Qué veía Gedeón? Lo que no había hecho, porque no los había salvado. ¿Por qué los había entregado en manos de los madianitas? ¿Por qué los había dejado empobrecerse y les habían robado todo? Y entonces Gedeón decía, yo estoy viendo lo que Dios no ha hecho. ¿Usted está viendo lo que Dios no ha hecho? Y por eso está enojado. ¿Usted que me escucha y me ve? A usted. ¿Qué es lo que usted siente que Dios no ha hecho? Ignorando que ya Dios había comenzado a ordenar las cosas y había determinado usarlo, aleluya. Mientras Gedeón estaba viendo lo que Dios no hacía, estaba ignorando que ya Dios había comenzado a ordenar las cosas porque ya había mandado el profeta, ya había estado presentándose delante de él, lo estaba enviando él y ya había comenzado a arreglar y había determinado decir, voy a usar este hombre. Voy a usar este hombre mientras usted está viendo lo que Dios no está haciendo, aleluya. Ya Dios comenzó a ordenar y comenzó a hacer su movimiento como lo hizo, aleluya, con aquel hombre Elías cuando vio aquella pequeña mano y esa pequeña mano como esa nube como pequeña mano, dice la Biblia, terminó con una sequía de 3 años y medio. Santo es su nombre, aunque el criado lo vio siempre pequeño. Con eso se terminó todo, dice el Señor. Tremendo Dios. Con eso se terminó todo, dice el Señor. Y ve qué tremendo lo que hace Dios. Él llegaba y decía, con esto yo lo voy a usar. Dios te ve valor. Dios te ve valor. Está viendo valor en ti. Usted que se siente sin valor. Usted que se siente pequeño, que usted siente que usted está fuera del mapa de Dios. Usted dice, no. Esto puede ser fulana o fulano, pero yo no. Dios está viéndote a ti y está diciendo, hay valor en ti. Yo veo que hay virtud en ti. Yo veo que hay fuerza para enfrentar a tus enemigos. Y el problema es que a veces no nos vemos lo que tenemos nosotros, pero Dios lo está viendo. Dios te ve. Aleluya. Dios te está viendo. Dios te está viendo, Dios te ve, ya vio en ti algo y ya se te está presentando. Aunque le pareciera increíble a Gedeón, Dios le decía, salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si Dios lo dijo, yo lo creo. Porque Dios va a hacer lo imposible que se haga posible, porque es todopoderoso. ¡Santo es el Señor! Todopoderoso es. Yo le creo. Ya vamos a terminar.
Dios haría que se enfrentara a un ejército de 135,000 soldados. No eran cualquiera. Era gente adiestrada para la guerra. Contra 300 hombres. Imposible para la mente humana. Imposible que ganaran. Imposible. Pero el Dios de los imposibles, aleluya, está aquí. El Dios de los imposibles está aquí. Y Él lo realizó y lo realizará en nuestra nación y en nuestro, aleluya, y en este año 2024, porque Dios levantará gedeones. Aleluya. Así es, lo creemos. ¿Qué nos enseña esta historia de Gedeón? ¿Y qué debía yo de aprender? Que la victoria no era suya, sino de Dios. Aleluya, la guerra no es tuya, sino de Dios. Aleluya. La guerra iba a ser de Él. Solamente necesitaba que Él se presentara para que la gloria no fuera de los hombres, sino que fuera de ¿quién? De Dios. De Dios. Que la victoria, aleluya, no iba a ser, aleluya, de Él con un gran ejército, sino que Dios pelearía la batalla por Israel. No con esa fuerza que Él pensaba, sino con su espíritu. Y usted dice, Dios, ¿cómo es posible que un espíritu vaya a pelear con 135,000 soldados? Y Dios lo hizo. Mandó un espíritu que confundía el campo de los madianitas, y dice la Biblia, se llenaron de miedos y se mataron los unos a los otros. Dios poderoso. Él va a ganar batallas y va a hacer de que ellos venzan los obstáculos que se están encontrando en el camino. ¿Cuántos obstáculos tiene usted en el camino? O diría usted, ¿cuántos no me he brincado yo? Y tal vez le faltan. Pero el Dios de los imposibles va delante de ti, rompiendo puertas de hierro, desmenuzándose rojos, los hará pedazos y te dará, dice el Señor, los tesoros escondidos y secretos muy guardados que no conoces. Aleluya. Madián significa en hebreo pleito, rencilla, contienda, pelea, concurso, competencia. Aleluya. Peleas contra el pueblo de Dios. Usted tiene peleas de ese sentido. Eso es Madián. ¿Hay en tu vida disputas con este tipo de personas como los madianitas? ¿Hay rencillas? ¿Hay contienda? ¿Hay peleas? Dice el Señor. Hay un concurso y una competencia a ver quién es quién tiene más en el pueblo de Dios. Aleluya. Peleas contra el pueblo de Dios, así es Madián. Opresión de la pobreza. ¿Tienes? Dice el Señor. ¿Qué hay en tu vida? Usted que está presente y usted que me está escuchando y me está viendo. Preocupaciones. ¿Tienes cargas? ¿Miedos? ¿Cómo va a terminar mi vida? ¿Cómo va a ser mi final? ¿Seré que yo entraré al cielo con lo que yo hice en el pasado? Israel clamó a causa de Madián, a causa de la disputa, del pleito, de la rencilla, de la contienda, de la pelea, de la competencia, aleluya, y de la opresión de la pobreza. Peleó. Dice que clamó a Dios por esa causa. ¿Por qué causa estás clamando tú? Usted que está presente y usted que me escucha. ¿Por qué estás clamando tú? ¿Qué señales le hicieron tener fe a Gedeón? ¿Y cuál señal necesita usted para tener fe en esta mañana de que Dios va a ser poderoso para hacer mucho más de lo que usted pide o entiende? Le dijo a Dios, no te enojes, decía Gedeón cuando le pidió las señales. Si te digo algo, Señor, ¿te vas a enojar? Si te digo algo, Padre, como a veces nos pasa a muchos, déjame por favor hacer una prueba más. Esta vez, que la lana quede seca y el rocío caiga sobre el suelo. Y eso fue lo que hizo Dios esa noche. Y las señales que tú necesitas
para moverte y para hacer lo que tienes que hacer. Dios lo va a hacer esa noche que tú le clames. Y va a hacer, aleluya, esa señal para que tú creas y te levantes, porque Dios va a hacer que eso suceda. Y Dios no se va a enojar si le pides eso. Y entonces dirás como Gedeón, está bien, Señor, ¿te enojas si te pido otra cosa más? Y Dios dice, no, no me enoja, porque yo haré lo que tenga que hacer para convencerte que yo estoy contigo y te he dado la victoria y te vas a levantar y vas a vencer a Madián, dice el Señor, aleluya. Dios no se va a enojar. Eso fue lo que Dios hizo esa noche. ¿Usted llora en las noches? ¿Usted clama en las noches? ¿Usted le ruega al Señor en las noches por algún problema, alguna situación? Dios dice, no llores. Ese día, en esa noche, Dios va a ser la señal que tú necesitas para que crean. Dios traerá liberadores para el pueblo. Dios va a levantar para el pueblo gente de liberación. ¿Gente de qué? De liberación. De liberación. Gente de liberación. Él va a levantar para destruir al enemigo y todo yugo opresor. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Dios va a levantar gente para liberación del pueblo. Y Dios va a levantar Gedeones para esta nación. Bendito sea su nombre. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Y yo quiero hacer una oración y yo quiero que usted cierre sus ojos. No importa, seguimos grabando. Y le voy a pedir a las personas que sienten ese llamado de Dios, de que Dios los está levantando para ser esos liberadores de estas opresiones y yugos, en el nombre de Jesús, que se pongan de pie en este momento. Que se pongan ahí donde están, se ponen de pie. Si usted siente que usted es esa persona que Dios ha estado tocando, que ha estado llamando, que le ha estado inquietando, que ha estado diciéndole, aleluya, hijo, hija, joven, aleluya, yo quiero, aleluya, usarte, no importa que tengas poca fortaleza, no importa que no tengas destrezas, pero yo, dice el Señor, tú vas a hacer lo posible, yo voy a hacer lo imposible para que tú hagas. En el nombre de Jesús, Señor. Mira estos libertadores que se están levantando aquí, Señor, en esta mañana. Estas personas que van a ser usadas para liberación, para libertar a tu pueblo, Dios. Padre, en esta mañana te pido, Dios, que los unjas, que hoy sientan certeza de Dios en esta mañana de que tú les estás llamando y que tú les vas a dar señal de lo que necesitan para ser levantados en el poder de Dios, Señor. Aunque tengan poca fe, Dios, tú les vas a dar las señales que necesitan para ser levantados en ese poder de Dios, para ser usados, Señor Jesús. Padre, les darás, los equiparás, les darás el equipo que necesitan, las armas que necesitan, la fe que necesitan, Dios, y el respaldo que necesitan para ir y derribar, Dios mío, todo ejército que se levante contra el pueblo de Dios. Y Padre, para liberar, Dios, al cautivo, al preso, apertura de la cárcel, Dios. Y Dios mío, los vas a usar poderosamente, Dios, con la unción de tu Espíritu, porque tú estás, Señor, levantando hoy, Dios mío, Padre, este poderoso ejército, Señor, que van, Dios mío, Señor, a liberar a este pueblo. Aleluya. Deje que Dios lo toque ahí donde está. Siga orando, siga orando, siga orando, siga orando. Usted creyó porque se puso en pie. Usted creyó porque se puso en pie, suficiente para Dios. Usted creyó porque se puso en pie, porque tú, aleluya, tú estás haciendo. Karina, levántese. Karina, póngase en pie en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, tú estás viendo. Tú estás viendo, Dios mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tócalos, 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 tócalos. Padre, inquiétalos, inquiétalos, inquiétalos. Todos los reproches que ellos dicen, Señor Jesús. Todas las cosas, Señor, de
de clamores que ellos han dado delante de ti. Todo lo que han, Dios mío, dispuesto en sus vidas, Señor, que se sienten pequeños en medio de esta situación tan terrible y tan grande, Dios. Padre celestial, en el nombre de Jesús, estos libertadores para derribar esta religiosidad del pueblo. Estos libertadores para derribar esta religiosidad del pueblo y sacar esta ruina, esta contienda, este pleito, Padre Dios, esta competencia, esta rivalidad entre el pueblo de Dios. Jehová Dios, levántate, oh Señor, y sean esparcidos tus enemigos y huyan aquellos, Señor Jesús, Padre Dios, que temen a tu presencia. Porque tú pondrás a tus enemigos por estrado de tus pies. A la brascandarabasita. En el nombre de Jesús, Padre Dios mío, rompe, Señor, todo lo que no es de Dios. Rompe todo lo que no es de Dios, Señor Jesús. Padre, revienta, Jehová Dios. Revienta, Jehová Dios. Revienta, Jehová Dios. Revienta en el nombre de Jesús.